el Señor nos llamó a rescatar a estas niñas de la calle. Veíamos que los niños que querían salir de la droga sí tenían alguna oportunidad de internarse en algún centro de rehabilitación o restauración. En el caso de las mujeres menores de edad no existía. Y recuerdo que iniciamos, en una mesa como esta, ¿verdad? Escribimos el programita. Hola, mi nombre es Jennifer, tengo 16 años y llegué aquí a Renacer por un problema de consumo. Hola, mi nombre es Angie, tengo 17 años. Bueno, mi nombre es Andrea, tengo 16 años. Vine a este lugar por un problema de adicción. Anduve por mucho tiempo en las calles, consumí 8 años. Mi nombre es Anielka, tengo 14 años. Empecé con las drogas a mis 10 años. Renacer es un centro de restauración que ayuda a las menores de edad con problemas de drogadicción y devolviendo la esperanza. He podido ver que cuando yo le pido a Dios ayuda, Él no me la niega. Renacer lo hace a través de un modelo de tratamiento, que es un modelo comunidad terapéutica, bajo un programa de 12 a 15 meses de tratamiento. Se viene a conocer a Dios porque ese lugar realmente es cristocéntrico. Todos los días tenemos devocional, entonces todos los días nos enseña algo nuevo de la palabra de Dios que nos va a servir a nosotros como herramienta. Las máximas del lugar, las frases de las semanas como la honestidad, la clave, yo soy la protagonista de mi cambio, son herramientas que uno va adquiriendo en el proceso, ¿verdad? 97% de las niñas que terminan su proceso nunca más vuelven a su condición de calle en las que estaban. Hemos atendido hasta la fecha 487 niñas desde que nosotros iniciamos. Pero también es importante saber de que el Gran Abrigo alguna vez inició con la primera costura, con la primera puntada, ¿verdad? Pero no es que de la noche a la mañana lo construimos en esa manera, no. Se fue construyendo a partir de las necesidades. Las niñas van progresando y van avanzando, ¿verdad? Y van cambiando de una cabaña a otra, ¿verdad? Progresivamente, como ellas van avanzando según el cumplimiento de los objetivos que tienen cada una de las fases y cada una de estas etapas. Esta es Ruth, Esther, esta acá es Débora y la última que está atrás es Tamara. Bueno, en la cabaña de Ruth, lo que uno hace es adaptarse al lugar y tener un estilo de vida saludable. En la cabaña de Esther uno identifica las problemáticas y por qué han pasado. En la cabaña de Débora uno fija sus metas y sus proyectos en la vida de los sueños y empezamos a hacer el proyecto para la vida. Y en la cabaña de Tamara es la reinserción social, cuando ya empezamos a salir y a fijar más nuestra mirada hacia afuera. Y en realidad sí, más o menos eso es renacer. Uno de los grandes virtudes o fortalezas que tiene Renacer es tener documentadas las cosas. Y eso ha venido a fortalecer las relaciones con el Estado. ¿Por qué? Porque entonces la gente no dice, son evangélicos. No, son serios. Esta gente es seria. Nos respetan. Esta gente hace las cosas bien. Una fortaleza que hemos encontrado en las relaciones con las instituciones del Estado, por ser una organización cristiana evangélica, ¿verdad? Ha sido el quitarse el evangélico, que a veces cuesta, ¿verdad? Antes nosotros decíamos, Renacer va a abarcar las necesidades físicas, mentales y espirituales de las niñas. Al final la persona que está al otro lado no lo va a entender. Ahora Renacer dice, Renacer va a abarcar las necesidades integrales de las personas menores de edad. Entonces el término integral ya integró esa parte. Antes queríamos explicar absolutamente todo y nos enredábamos. Renacer me da una oportunidad muy grande de cambiar y sin embargo la he aprovechado. Le decimos nosotros a las niñas, ¿cuántos años tenés? 14, ¿cuántos años tiene Renacer? 18, ni siquiera habían nacido y ya Dios estaba pensando en vos porque ya te conocía, ¿verdad? Es increíble si uno de aquí no sale como una hija de Dios. Vuelve a renacer, como dice la palabra, es como, yo considero que este lugar es como el vientre de Dios. Usted crece con el amor de Él, ¿verdad? Directamente.